hecho. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Vamos a ponernos de pie para poner en las manos del Señor este servicio y le decimos: bendito Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios amado, en esta hermosa mañana, que nos permites venir a tu casa, Señor, que nos das vida, nos has dado salud, Señor. Darte gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque has sido, Señor, nuestro cuidador. Gracias porque tú nos has guardado, Señor. Gracias porque nos has fortalecido, Señor. Gracias, Señor, porque nos das vida, porque nos das salud. Gracias, Señor, porque nos das, Señor, una boca con la cual podamos alabarte, unas manos que podemos levantar para adorar al que merece toda la honra y toda la gloria, Señor. Y gracias, Señor, porque habitas en nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, que moras en nosotros, Señor. Te rogamos, Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos ayude, Señor, a aprender de tu palabra, que nos ayude a caminar como es digno tuyo, Señor. Que podamos, Señor, vivir en esa unidad, en ese compañerismo que tú quieres, Señor, en ese amor, en esa esperanza, en esa fe en el Señor Jesucristo. Danos, Señor, esa sabiduría, Dios Todopoderoso, para poder, Señor, hacer tu voluntad y ser esa iglesia empoderada por tu Espíritu Santo, mi Dios. Derrama, Señor, esa unción fresca, Señor, ese correr de tus ríos de agua que fluya sobre nosotros, Señor, que podamos sentir que son como ríos de agua viva, mi Dios, que nos motiven, Señor, a hacer tu voluntad, a guardar tu palabra, Señor, y a ser hacedores de tu palabra. Te rogamos por cada hermano que se ha hecho presente, por cada hermano, mi Dios, que viene en camino, tráelo con bien. Por aquellos que nos están escuchando, Señor, bendícelos de igual manera, Dios Todopoderoso. Y te rogamos que todo lo que hagamos en esta mañana te glorifique a ti, Señor. Bendice a cada hermano, a cada niño, a cada maestro, Señor, para que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea enseñado y tu nombre sea glorificado, Señor. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a continuar con la iglesia que Dios estableció. Como vimos la semana pasada, cómo la iglesia, ¿verdad?, fue empoderada con el Espíritu Santo cuando se derramó en Pentecostés el Espíritu Santo y todos los creyentes comenzaron a hablar en otras lenguas y dando a entender las maravillas que Dios había hecho. Entonces vemos cómo mucha gente vino al evangelio. Mucha gente vino y conoció, ¿verdad? Por parte, cuando Pedro se pone a predicar, acuérdense que había 120 reunidos en el aposento alto, pero para este entonces esa era la iglesia, 120 personas. Pero dice que cada día se añadían más personas a la iglesia y en el primer mensaje que Pedro da, 3,000 personas se convirtieron a Jesucristo. Entonces vamos a ver, hermanos, ahora cómo nos enseña, basado nosotros en la doctrina de los apóstoles, de los profetas, pero sobre todo la palabra de Dios, cómo es una vida en comunidad cristiana. Cómo el Señor quiere que vivamos nosotros como esa comunidad cristiana, como esa iglesia. Recuerde que usted y yo somos la iglesia. El Señor está presente, pero Él está en usted y con usted y conmigo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver cómo era la formación de la primera iglesia primitiva. Cómo vivían todos los miembros de la iglesia. Vivían, hermanos, en una unidad. Tenían un mismo corazón, una misma fe, una misma esperanza. Y es como nosotros nos reunimos aquí, tenemos una misma fe, un mismo bautismo, un mismo amor y un mismo Señor Jesucristo, de usted y yo que somos la iglesia. Pero ellos estaban comenzando, eran personas que apenas comenzaban a conocer a Jesucristo. Por lo tanto, los discípulos de Jesucristo, los apóstoles de Jesucristo, eran los encargados de enseñar estas verdades acerca de Jesucristo. ¿Y cuáles eran estas verdades? Los discípulos, ellos habían aprendido de Jesucristo. Ellos tenían, el único manual que tenían era el Antiguo Testamento.
Y ellos enseñaban del Antiguo Testamento. Nada difiere, nada es diferente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Jesucristo dijo, ¿verdad? No crean que he venido a erradicar la ley, sino que he venido a cumplir la ley. Entonces los discípulos enseñaban el Antiguo Testamento. Aparte, la doctrina que ellos impartían eran las enseñanzas de Jesucristo. Cómo ellos habían sido testigos oculares, testigos presenciales de la muerte, de la sepultura, de la resurrección y de la ascensión de Jesucristo al cielo. Ellos eran testigos, por lo tanto estaban dando esas enseñanzas y imponían su mano sobre los nuevos creyentes y ellos eran llenos del Espíritu Santo. Acuérdense que ya los 120 habían sido llenos del Espíritu Santo. Ahora se añaden más personas, hermanos, entonces oraban por ellos y era la manera en que eran llenos del Espíritu Santo. Estaremos viendo también el libro de Efesios y Colosenses, ¿verdad? El fundamento de la doctrina que ellos impartían, de que Pablo impartía cuando va y les predica a los colosenses y a los de Éfeso, ¿verdad? Era la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Usted y yo no tenemos una doctrina diferente. Nuestra doctrina aquí, la doctrina que se predica aquí, está basada en las Escrituras. Y estas Escrituras nos llevan al Antiguo Testamento y a los profetas y nos llevan a los apóstoles. La iglesia de Dios, Canaán, está fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles y de los profetas. No estamos nosotros enseñando, no se enseña aquí ninguna otra doctrina. Entonces estamos nosotros bien cimentados en Jesucristo, que es la principal piedra del ángulo. Nosotros estamos parados sobre la roca que es Jesucristo. No hay nada aquí gnóstico, porque los gnósticos es lo que querían llevar un nuevo conocimiento, un conocimiento más alto y más elevado. Nosotros aquí bien sencillos, ¿verdad? Dice que los primeros cristianos eran sencillos de corazón. Así usted y yo tenemos que ser sencillos de corazón y que la palabra del Señor, que es lo que aquí se enseña, venga y haga el efecto en nosotros y nos redarguya cómo debemos de vivir. Entonces vemos cómo ellos vivían. Dice que la iglesia estaba bien fundamentada en la comunión, en el amor y en la fe. Esos son los fundamentos básicos y esenciales para una iglesia sana. ¿Fundamentados en qué? En la comunión, en el amor y en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros anhelamos y decimos queremos ser una iglesia como la iglesia primitiva, tenemos que vivir en unidad, tenemos que vivir en comunión, tenemos que vivir en amor y tenemos que vivir en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esos son los elementos para una iglesia sana. La palabra griega koinonía, yo la oigo mucho de mi hermano Noé, pero hasta ahora como que la asimilé un poquito más. Koinonía, hermanos, es lo que se refería a esa unidad, a esa comunión. La koinonía, ¿verdad? Que significa compañerismo, asociación, una relación estrecha. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que fomentar en la iglesia? Esa comunión, esa unidad, ese compañerismo. Y créame que tenemos que trabajar en eso, en relación al compañerismo. ¿Sabe que de qué manera yo puedo orar por usted si yo no sé cómo es su vida? Entonces, en un compañerismo, en una comunión que hay entre los creyentes, podemos darnos cuenta, usted se va a dar cuenta de qué necesidad, por qué yo estoy aquí en la iglesia orando. Porque nada hay oculto que no pueda ser manifiesto, ¿verdad? Entonces usted no sabe por qué yo estoy orando. Yo no sé por qué usted ora. ¿Qué es lo que nos falta a la iglesia? Ese compañerismo, esa comunión, esa unidad, ¿verdad? Entonces tenemos que fomentar eso, hermanos. Tenemos que fomentar el compañerismo. Y fíjese que por lo regular,
en el Antiguo Testamento los primeros cristianos se visitaban unos a otros y la mayor parte del tiempo estaban reunidos. Cuando llegó el Espíritu Santo dice que estaban todos unánimes, juntos, orando, todos esperando la promesa que Jesucristo les había dicho que vendría del Padre, la promesa del Padre. Estaban todos juntos. Nosotros venimos aquí y nos reunimos. Estamos aprendiendo, venimos a adorar, venimos a alabar, venimos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre amado, pero nos falta un poquito. Yo digo, sí tenemos un compañerismo cuando salimos aquí, nos tomamos el cafecito y el panecito, pero nos hace falta todavía más unidad. Bueno, así lo siento yo no sé usted, ¿verdad? Nos hace falta, ¿verdad? Entonces, una comunidad de adoración. Vamos con el primer punto. Dice, la iglesia aprende unida. Y vamos a Hechos 2:42 al 45, hermanos, vamos a leerlos. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cómo era esta iglesia? Estamos mirando a una iglesia. Dice que y la multitud que habían creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio todo lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Usted se va a imaginar como una iglesia perfecta, pero nos vamos a dar cuenta más adelante que no era una iglesia perfecta, ¿verdad? Porque somos tan diferentes unos de los otros. Y aparte, ¿verdad? El hecho de que usted trajera todos sus bienes ahorita, a lo mejor serían mal administrados, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado que no es en realidad lo que el Señor quería, sino quería que tuvieran una unidad, un compañerismo, y que nuestro corazón no estuviera puesto sobre las cosas materiales, sino que nuestro corazón fuera Jesús el que habitara en nosotros. Y si verdaderamente Él estuviera en nosotros, nosotros no tendríamos a tanto amor y tanto apego a las cosas materiales, sino que miraríamos la necesidad de los demás y tendríamos esa compasión que Jesucristo tuvo cuando Él dice que Él tuvo compasión por las multitudes y los alimentó, ¿verdad? Y dice, porque los miraba como ovejas que no tienen pastor. Así era el corazón de Jesucristo. Le dijeron, Señor, pues queremos seguirte. Dice, pues van a ver dónde me siguen. Dice, porque las zorras tienen sus nidos, ¿verdad? Y los pájaros sus nidos. Entonces, me quieren seguir. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea, Él no se aferró a las cosas materiales porque sabía que nuestro paso por este mundo es pasajero. Vamos de paso. Somos peregrinos en esta tierra, pero qué apego tenemos nosotros por las cosas materiales, ¿verdad? Y qué difícil se nos hace soltarlo, ¿verdad? Yo lo digo por mí, yo no sé usted, ¿verdad? Entonces dice, perseveraban, hermanos. Ellos estaban constantemente perseverando en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era esta doctrina que los apóstoles estaban impartiendo? Era el Antiguo Testamento y lo que ellos habían aprendido del Maestro, de las cosas que Jesucristo había hecho, porque ellos habían sido testigos. Era lo que estaban enseñando. Entonces los primeros creyentes vieron el poder y magnificaban a Dios porque miraban lo que Dios había hecho, cómo se habían convertido a Jesucristo. Entonces ellos miraban todo eso y creyeron en Jesucristo, pero tenían que ser enseñados. ¿En qué? En la doctrina que estos apóstoles estaban enseñando, ¿verdad? Y dice que compartían, hermanos, en la comunión, en esa coinonía, ¿verdad? En esa comunión, en ese convivio, en esa participación, en ese compartir. Compartían, hermanos, compartían lo que ellos tenían. Nosotros tenemos, Dios nos ha dado mucho y no nada más son los bienes materiales los que podemos compartir. ¿Qué estaban compartiendo en esa reunión que tuvieron ellos? Estaban compartiendo la fe en Jesucristo.
Ellos estaban compartiendo la fe. Usted y yo tenemos fe en Jesucristo. Eso es lo que podemos compartir también. Compartían el mismo amor por Dios. Usted y yo hemos aceptado a Jesucristo. Amamos a Dios con todo nuestro corazón. Eso decimos, ¿verdad? Tenemos que mostrar que lo amamos, ¿verdad? Porque si no amamos a nuestro prójimo, que lo tenemos cerca, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Ellos compartían ese amor y no les importaban las cosas materiales. Compartimos nosotros el deseo de adorarlo. Yo no sé con qué intención venimos en esta mañana, sino que venimos a levantar manos. ¿Qué siente su espíritu? ¿Tiene el deseo de venir a adorar al que merece toda la honra y toda la gloria? ¿O solamente viene para sentarse? Venimos a compartir el deseo de adorar a Dios. Compartimos las mismas batallas, hermanos. Yo no sé qué batalla esté usted pasando ahorita, pero dijo el Señor Jesucristo que vamos a tener aflicciones de una manera o de otra. Y entonces compartimos. Si nosotros supiéramos, ¿verdad?, por qué está usted orando, yo compartiría también lo que usted tiene y oraría por usted. Entonces eso es lo que tenemos que compartir también. Estoy pasando, a veces no queremos decir por vergüenza, ¿verdad?, lo que estamos padeciendo, ¿verdad? ¿Cuál es mi petición? Pero hermanos, si yo le digo, hermanos, ore por mí porque estoy en una gran aflicción. Ya sé que está en aflicción. Quizás no quiera decir de qué manera está siendo afligido. Pero las cosas que se ven son por las que oramos. Las que no se ven, ¿cómo vamos a orar? ¿Verdad? Entonces ese es el compartimiento, esa es la unidad, esa es la coinonía. Nos hace falta, hermanos, ellos compartían los alimentos y eso nos hace falta y creo que lo vamos a estar promoviendo, ¿verdad? El compañerismo. A veces decimos, invite a alguien más, vamos a reunirnos en una casa, invite a alguien más. Primero vamos nosotros a conocernos, a estar en unidad, usted y yo, a orar yo por usted, usted por mí, para que aquellos que vengan nuevos puedan ver la coinonía, para que puedan ver el compañerismo, la unidad que hay en la iglesia. Porque una iglesia para que sea una iglesia sana, tiene que estar unida, no dividida. Y no decir, pues tú eres de mi grupo, yo soy de tu grupo. Ay, que está difícil, ¿verdad? Está difícil porque a veces, como decía alguien, hay pandillitas en la iglesia. Que no seamos nosotros pandilleros, hermanos, ¿eh? Entonces perseveraban en el partimiento del pan, hermanos. Dice aquí, hermanos, que podría referirse casi la mayoría de los escritores, de los historiadores, de los grandes predicadores, ¿verdad?, teólogos, coinciden en que sería la cena del Señor. Perseveraban en el partimiento del pan. Entonces, ¿verdad? Acuérdese que eso dijo, hagan todo esto en memoria de mí. Aquí nosotros compartimos el pan, ¿verdad? Tenemos la celebración de la Santa Cena, pero si usted cree que no es tan frecuente, lo puede hacer en la casa. Lea la escritura de 1 Corintios, tome el panecito y el pan y póngase a cuentas con Dios y usted puede compartir ese pan. 2 o 3 hermanas que se reúnan, vamos a compartir y a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es que perseveraban en el partimiento del pan, pero no nada más eso, sino que también compartían comidas y alimentos, ¿verdad? Entonces, hermano, pues cuando quiere invitarme, o yo lo tengo que invitar a mi casa también, ¿verdad? Entonces, para compartir, hermanos, nos hace falta un poquito de compañerismo, de compartir, hermanos. Entonces, todo esto no nos quiere decir que era una iglesia perfecta, perseveraban en la oración. Aquí, ¿verdad? Gracias a Dios que hay un martes de oración. Entonces, si usted viene y viene cargado, viene con alguna necesidad, nuestro pastor dirige la oración. Podemos dársela a conocer y oramos todos por esa necesidad. Compartimos en la oración. Entonces, no, si usted dice, no, en la iglesia no hay oración, sí hay oración. Lo que pasa es que no venimos a veces, ¿verdad? Eso es, nada más. Pero perseveramos en la oración, sí. Entonces, ¿somos una iglesia sana? Sí. ¿Se está impartiendo las doctrinas de los apóstoles? Sí. Entonces, ¿perseveramos en unidad? Sí. Que, hermanos, si alguien viene y quiere causar división, usted no escuche a esa persona porque eso no es de Dios.
Aquella persona que venga y critique la iglesia se está criticando a sí mismo, porque somos un solo cuerpo en el Señor Jesucristo, donde la cabeza viene siendo Él. Así es de que nos estamos dañando nosotros mismos, nos estamos hiriendo a nosotros mismos. Eso es la iglesia. La iglesia tiene que perseverar en unidad, en compañerismo, hermanos. Entonces vemos que no era, se ve como que una iglesia perfecta, ¿verdad? Muy bonito, que se mira todo. Más adelante nos damos cuenta de que empezaron a carecer de lo esencial. Pablo tuvo que levantar ofrendas cuando Pablo ya establece las otras iglesias para poderle mandar a la iglesia de Jerusalén, que estaban en gran estrechez y en gran necesidad. Entonces a veces no crea que el hecho de que usted vendiera todo y lo diera ya se van a solucionar todos los problemas, pero sí podemos nosotros actuar de la manera en que cuando veamos una necesidad no nos cerremos nuestros ojos. Mi pensamiento individual sería cuando yo vea una necesidad, somos una iglesia que nos reunimos más de 100 personas, si vemos una necesidad, 5, 10 dólares que diéramos para suplir la necesidad de esa hermana, no se nos haría pesado a como que yo sola tomara la responsabilidad. Yo pienso que todos tenemos un corazón compasivo, un corazón de compasión, donde veamos la necesidad y no nos hagamos de la vista gorda, hermanos, sino que Dios mueva nuestros corazones para poder ver las necesidades de los demás. Gloria a Dios, hermanos. Entonces Jesús había escogido a sus discípulos, ¿para qué? Para que enseñaran su palabra, para que enseñaran todo lo que Él les había enseñado. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso era lo que estaban haciendo los discípulos, enseñándole todo lo que Jesucristo les había enseñado. Juan 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A quién? A los discípulos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 17:20, Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De quién? De los discípulos. O sea, todos los que habíamos de creer, el Señor ya había orado por usted y por mí, porque habíamos de creer en la palabra de los apóstoles, esos evangelios que tenemos nosotros en la Biblia, la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, en Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces ya vimos, ¿verdad?, de cómo ellos compartían todo lo que tenían. Pero también dice que sobrevino un gran temor cuando la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo llegó a sus vidas, hermanos, cuando la presencia de Dios se hace manifiesta, usted no puede sostenerse de pie. Siente que las piernas hasta le tiemblan cuando la gloria de Dios desciende a nuestras vidas. Sentimos que hasta las piernas nos tiemblan y no podemos sostenernos de pie, sino tenemos que reverenciar al que merece, ¿verdad?, toda la honra y toda la gloria, y adorarlo y postrarnos delante de Él. Hay gente que siente la gloria de Dios y como si nada, está la gloria de Dios aquí y como si nada, pero cuando verdaderamente la presencia de Dios llegó a sus vidas, dice que era un temor reverente. Un temor, ese es el temor que debe de habitar en nosotros. Un temor reverente cuando la gloria de Dios es manifiesta. No quedarse estáticos. Podemos sentir la gloria de Dios muchas veces, hermanos, cuando estamos adorando. Ahí se siente la presencia de Dios. Dobléguese delante de la presencia de Dios. No nos hagamos duros, porque el Señor quiere que nosotros seamos sensibles a su presencia. Entonces, ¿verdad? Eso es lo que estaban haciendo. Dice que miraban, hacían maravillas, miraban las señales de los apóstoles. El Señor Jesucristo les había dicho, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿verdad?
¿En el nombre de quién? De Jesús. Hacían maravillas y hacían prodigios, milagros. Y esto respaldaba la enseñanza de los apóstoles. Esto los respaldaba a ellos y era lo que estaban haciendo. Y nosotros, hermanos, estaban en una comunión, estaban en una unidad, estaban en una misma fe en el Señor Jesucristo, pero sobre todas las cosas en amor. Ellos entendieron el amor del Padre, un amor tan grande, el amor de Jesucristo que había muerto para la redención de nuestros pecados. Nosotros entendemos que Él murió por nosotros, nos amó de tal manera, por lo tanto, en nosotros debe de permanecer el amor. Como dijo Pablo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos estos es el amor. Sin amor, hermanos, no somos nada. Si no tenemos amor los unos por los otros, no somos nada. El amor es el que mueve el corazón de nosotros, y más el amor que Dios ha depositado en nosotros es el que nos mueve a ser compasivos como Él fue compasivo. La iglesia crece unida. 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vemos cómo ellos perseveraban. Aunque el templo fue destruido, hermanos, 40 años después de que Jesucristo estuvo con ellos, ellos como quiera, mientras estuvo el templo, ellos seguían yendo al templo, no a ofrecer sacrificios, porque habían entendido que el único sacrificio perfecto y agradable delante de Dios había sido la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos iban de todas maneras a adorar a Dios, porque una vez la presencia de Dios, la chequina de Jehová, estaba sobre el templo. Ellos todavía eran judíos los que se habían convertido. Entonces entendieron que ya no tenían que ir a ofrecer sacrificios, pero sin embargo iban al templo, dice, cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así es que cuando yo le invite, no diga, ¿por qué me dio frijoles? Lo que le den, hermanos, lo que nos den, comámoslo, ¿verdad? Con acción de gracias. Lo que queramos compartir, a lo mejor nomás le doy café y pan, ¿verdad? No sé lo que el Señor me mueva a hacer, pero un día lo voy a invitar a unos, ¿verdad? En el nombre del Señor, y que no se me olvide. Y que no se me olvide. Entonces es lo que estaban haciendo, hermanos, que dice que alabando a Dios se reunían con alegría y sencillez de corazón. Tenían esa presencia de Dios en sus vidas, y es lo que nos hace sencillos. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. Todos somos iguales delante de Dios, y Dios no hace acepción de personas. No diga a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no, ¿verdad? O sea, no hagamos eso, hermanos. El Señor quiere que vivamos en unidad. Se entiende que a veces en las fiestecitas que hacemos no podemos invitarlos a todos porque, oiga, hermanos, si tenemos así de familia, ¿verdad? Pero cuando hagamos una reunión que sea exclusivamente para convivir, para estar en comunión, eso sí lo podemos hacer de vez en cuando. Y por cierto que parece ser que vamos a tener una junta, hermanas, porque queremos fomentar el compañerismo. Próximo sábado es ¿verdad? Entonces dice, aunque ellos sabían y entendían que Jesús era el sacrificio perfecto, y también entendían que Jesús era el sumo sacerdote, el cual estaba intercediendo por ellos. Ellos como quiera iban y se reunían y se animaban mutuamente. Para eso son las reuniones, para eso es el convivio, para animarnos. ¿Está alguno desanimado entre vosotros? Pues, ¿verdad? Aquellos que somos espirituales, pues levantemos a aquel que está desanimado. Y no los dejemos de lado, ¿verdad? A veces fallamos en eso, hermanos. Que Dios nos ayude a hacer esa iglesia en unidad, en compañerismo, ¿verdad? Entonces, dice, ¿por qué? Dice, y cada día se añadían. ¿Usted cree que no iba a ser atractivo para estas personas mirar que había tal unidad, que había tal compañerismo, que cada uno se conocían unos a otros, que no había la crítica, el chisme, que no había nada de eso, hermanos?
Pues oiga, cualquiera quisiera estar en una iglesia de esas. No hay iglesias perfectas, pero el Señor sí nos insta a que nosotros tratemos de ser los mejores. Que si la presencia de su Espíritu Santo está en nuestra vida, que nos motive a ser así como esta iglesia primitiva. Que nosotros no andemos causando divisiones en la iglesia, ni criticándonos unos a otros. No, hombre, la hermana es... No, olvídese, ¿verdad? Ya parezco Cantinflas, ¿verdad? Aunque yo sé, ¿verdad? Vamos a ver porque ni dije nada. Tenían favor con todo el pueblo. Entonces la iglesia, hermanos, llegaban y se añadían y querían añadirse, ¿verdad? Porque miraban una iglesia unida. Así es de que si nosotros queremos gente, ¿verdad? Que la gente vea ese compañerismo y esa unidad, seamos esa iglesia unida. Y aquellos que vienen por primera vez, bienvenidos y saber su nombre, porque yo a veces digo, yo quisiera aprenderme el nombre de todos, hermanos, pero a veces no los logro captar todos, ¿verdad? Y quisiera tener mi pastor tiene una memoria bien bonita, gracias a Dios, privilegiada que Dios le ha dado, ¿verdad? Yo quisiera tener esa, y se la pido al Señor, ¿verdad? Pero tenían favor con todo el pueblo, hermanos, se añadían y crecía el número de la iglesia. Era un número tan grande. Acuérdense que acabamos de ver también cómo tuvieron que nombrar diáconos para poder atender las mesas, para poder atender las necesidades. Era una iglesia grandísima. Entonces todo esto era tan bonito, tan perfecto, hasta que no viene, ¿verdad? El Saulo de Tarso, ¿verdad? A querer perseguir a la iglesia y matar a los cristianos, someterlos a la cárcel. Entonces ahí ya como que empezaron a salir, ¿verdad? A irse a otros pueblos porque ya no tenían la libertad de adorar. Entonces vemos que ellos estaban en una comunión orando, adorando. Entonces, si nosotros vemos a alguien que no adora, para eso es la unidad, para eso es el compañerismo, la convivencia, para animar. Oye, es que es tan hermoso adorar a Dios, o sea, en espíritu y en verdad, porque eso es lo que el Señor quiere. Animemos a los demás. No los desanimemos, sino animémoslo. Y levante sus manos, porque muchas veces, fíjese los bebitos, usted no se da cuenta, pero un bebé, al ver que usted levanta las manos, el niño está levantando sus manos. Yo le digo a la niña, le digo, gracias Señor por estos alimentos, gracias Señor porque has sido bueno, porque eres nuestro proveedor. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Y ella dice, amén. Así ya empieza a hablar la criaturita, dice, amén. Y pero es bien bonito, ¿verdad? Entonces los niños solitos, mire, levantan sus manos. ¿Por qué? Con sencillez de corazón. Porque ellos no tienen esa vergüenza, no sé qué le da para no levantar manos, pero es tan hermoso levantar sus manos y adorar al que merece nuestra adoración, ¿verdad? Entonces, una casa edificada por Dios, Cristo principal, piedra del ángulo. Vamos a ir a Efesios 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es de que todos aquellos que creyeron en Jesucristo, ya les está escribiendo aquí a los Efesios, está Pablo escribiéndoles que ya no son extranjeros, sino que ya son, acuérdense que todo aquel que era gentil, Pablo le predicó a los gentiles, ustedes ya no son extranjeros, a los que estaban lejos ahora son cercanos. Ahora ya somos un solo pueblo delante de Dios. Usted y yo no somos extranjeros, sino somos conciudadanos. Nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía está en los cielos. Así es de que usted y yo somos conciudadanos de los apóstoles, de los profetas y de todo aquel que ha venido al conocimiento de Jesucristo, ¿verdad? Entonces ni advenedizos somos nosotros, hermanos. Así es de que somos la familia de Dios. Usted y yo somos la familia de Dios, y no nada más usted y yo, sino a todo aquel que confiese a Jesucristo y que haya creído en Jesucristo como su Salvador, también viene a ser parte de nuestra familia. Así es de que son hermanos. Somos hermanos, ¿verdad? Entonces, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Jesucristo es esa roca inconmovible. Jesucristo le dijo a Pedro, le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la roca principal, es el ángulo principal. Una casa, yo no soy constructora ni arquitecta ni nada, pero una casa para construirse primero se forman los cimientos y va a partir de un ángulo. Se pone una piedra de un ángulo y de ahí van siguiendo todos. Pues esa principal piedra del ángulo es Jesucristo. Entonces es él, pero la doctrina que nosotros tenemos es la de los apóstoles y de los profetas. Y no necesariamente tendría que ser de los apóstoles del Antiguo Testamento, sino que de ellos parte toda la enseñanza y todo indicaba a la venida de Jesucristo. Los apóstoles, los profetas del Antiguo Testamento, todos hablaron de la venida del Mesías, de Jesucristo. Pero también tenemos profetas en el Nuevo Testamento, como podemos ver a Ana, la profetisa, ¿verdad? Que estaba en el templo, que dice que ahí estaba Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, ¿verdad? Entonces Ana estaba en el templo. Tenemos una profetisa. Tenemos también profetisa, ¿verdad? Que son las hijas de Felipe. Felipe el evangelista tenía 4 hijas. Dice que las 4 hijas profetizaban. Entonces había profetas en el Antiguo Testamento, profetas en el Nuevo Testamento, los cuales, ¿verdad?, confirmaban la palabra de los apóstoles, los cuales conducían y guiaban a dónde deberían de ir los apóstoles, dónde estaba la necesidad de que se les hablara de Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos que siendo esa principal piedra del ángulo, Jesucristo, ¿verdad? Eso es, cualquier iglesia que no tenga a Jesucristo como la piedra angular, como el fundamento de nuestra fe, entonces mejor salga de ahí. Si usted va a una iglesia donde no se predique a Jesucristo, donde vengan y le quieran predicar de otro libro, que no sea la santa palabra de Dios, no vaya, porque no se está predicando. O tienen un ritual, ¿verdad? Nosotros aquí lo que se habla es la palabra de Dios. Lo que se enseña es la palabra de Dios, siendo Jesucristo el principal motivo de nuestra reunión. Jesucristo es la piedra del ángulo. Dice Pedro, la cual desecharon, ¿quién? Los edificadores, porque a los suyos vino y los suyos no lo aceptaron, ¿verdad? Edificados para permanecer unidos. Somos edificados para permanecer en unidad. 2:21, Efesios 2:21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Hermanos, este edificio que somos usted y yo somos el templo de Dios. Tiene que estar, ¿qué? Bien coordinado. ¿Y eso quién lo da? El Espíritu Santo, que es el que nos mueve, ¿verdad? Usted y yo somos esas piedras vivas de la cual habla Pedro, dice en 1 de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted y yo somos esas piedras vivas que bien coordinadas y bien unidas, hermanos, es la manera en que la iglesia prevalece y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Entonces tenemos que ser esas piedras vivas unidas ¿a quién? A Jesucristo, bien coordinadas, bien unidas. Entonces cuando se iba a construir, hermanos, cuando se iba a construir el templo, ¿verdad? El templo de Jerusalén, ¿verdad? Cuando se iba a construir, dice que las piedras, hermanos, fíjense, eran cortadas allá en la montaña o de donde se sacaban las piedras. Las piedras, primero sacaron la piedra angular, que era la que iba para la construcción del templo. Las otras piedras que iban cortando, dice que ellos iban encajando perfectamente, porque era la sabiduría de Dios, la que Dios les había dado a ellos para que pudieran construir este templo, este edificio, el cual era el templo de Jerusalén. Usted y yo somos ese edificio perfectamente diseñado por nuestro gran arquitecto. Él ya sabía que usted y yo íbamos a venir a la presencia de Él
Y si el Espíritu Santo, usted y yo somos templo de Dios, morada del Espíritu Santo está en nosotros, entonces Él nos está coordinando, el arquitecto está diciendo, esta piedra va aquí, esta piedra va acá, y nos está uniendo. Eso es lo que Dios quiere, que seamos esa iglesia bien unida. ¿A quién? A Jesucristo, a la principal piedra del ángulo, ¿verdad? Y nosotros somos esa morada, lugar donde Dios vive. La iglesia, hermanos, usted y yo somos un templo santo, apartados para Dios. Somos nosotros también sacerdotes, porque somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio somos usted y yo. Podemos ofrecer esos sacrificios de alabanza y de adoración a Dios, presentando ¿qué? Nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. Así es de que para eso es la iglesia, hermanos. Hebreos 13:5 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y glorificamos a Dios porque, hermanos, cuando aquí se nos trae una alabanza, siempre es glorificando a Dios. Nuestros hermanos tienen especial cuidado en escoger, ¿verdad? Esos cantos que adoran y glorifican a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. En el 2:22 dice, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Les comentaba, ¿verdad? En Primera de Reyes 6:7 dice, cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillo ni hacha se hallaron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Cuando traían la piedra, encajaba perfectamente donde iba a ser puesta, ¿verdad? ¿Quién era el arquitecto? ¿Quién era el diseñador? Dios mismo. Él les dio sabiduría y llegaban, ¿verdad? Entonces es el Padre el que está haciendo. Ahí no hacía, ay, nos sobra tantito. Dice que cuando ya ponían la piedra, no había de que llevara usted el martillo, el cincel para quitarle algo o meterle, sino que encajaban perfectamente las piedras. Usted y yo debemos de encajar, estar en esa unidad, en ese compañerismo, ¿verdad? Pegadas a Jesucristo, y es la manera en que somos esas piedras vivas. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, tenemos que estar en unidad. Tenemos que estar unidos y bien pegaditas a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. La iglesia, hermanos, es la reunión de los creyentes donde mora Dios a través de su Santo Espíritu. Venimos nosotros a adorarlo con una misma fe, un mismo amor y una misma unidad. Todos venimos a adorarlo aquí a la iglesia. Si no estuviera usted y si no estuviéramos nosotros, esto no sería iglesia, es un edificio, es un templo. Usted y yo somos ese templo bien coordinado por Dios, porque Dios ya sabía, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos usted y yo para venir a adorarlo a Él. Entonces, las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas son el fundamento para, hermanos, la iglesia. Entonces, sabemos que esta iglesia está edificada sobre la doctrina. ¿Qué quiere decir doctrina? Enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Gloria a Dios, hermanos, porque aquí no se le viene a enseñar nada más, sino que Dios nos insta en esta mañana a que permanezcamos unidos, a que seamos unidos y no seamos causa de división. Gloria a Dios, hermanos. Entonces vemos una comunidad fiel y santa. Vamos a irnos a... No, todavía nos falta, ¿verdad? Una comunidad, Colosenses 1, 3 al 8. Dice, siempre orando por ustedes, por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio,
que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Entonces, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí vemos a Pablo, ¿verdad? Hablándole a la iglesia de Colosas, una iglesia que había creído en Jesucristo, una iglesia que Pablo no había establecido. En esto viene siendo Epafras, pero Epafras había oído el evangelio en Éfeso, lo había oído de Pablo, y por lo tanto Epafras viene e instituye una iglesia en Colosas. Pero Pablo había oído, quizás por cartas, quizás por lo que le está escribiendo este siervo, este ministro, Epafras, había oído de que estaban creciendo ellos en fe, estaban creciendo en amor. Y claro que Pablo va a escribirles a los colosenses para de tal manera de fomentarles a que siguieran aprendiendo y que no se dejaran mover por las doctrinas que estaban influenciando Colosas, Éfeso. Había doctrinas de gnósticos, había doctrinas que querían elevar su alma más elevada, no sé de qué manera. Entonces Pablo les está escribiendo esta carta, ¿para qué? Para que estuvieran bien cimentados, para que siguieran en esa misma fe y en ese mismo amor. Pablo está alabando, está dándole un buen mensaje aquí a la iglesia de Colosas. He escuchado. Pablo no se sintió de ninguna manera, ¿por qué no la fundé yo? Sino Pablo se gozaba el hecho de que los creyentes, de que hubiera creyentes en Colosas, de que hubieran aceptado el evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que nos debe de dar gozo. Quizás usted le hable a una persona de Jesucristo y no viva cerca y no se esté congregando aquí, pero el gozo que nos debe de dar es de que aceptó a Jesucristo y que está yendo, aunque sea a otra iglesia, pero que vaya sobre una doctrina sana, ¿verdad? Eso es lo más importante, que no tengamos ese celo. No, tienes que venir a mi iglesia, ¿verdad? No, usted y yo somos la iglesia, ¿verdad? Ya le habló la iglesia. Entonces Pablo no los conocía, en verdad, todos los cristianos de Colosas, pero él les está mandando una carta y está agradeciéndole a Dios. Pablo tenía ese corazón de discípulo, ese corazón de Jesucristo. Él se gozaba por el hecho de que habían aceptado a Jesucristo, de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. Había un gran amor en la iglesia de Colosas. Eso es lo principal, hermanos, el amor. O sea, pidámosle al Señor que de todo, ¿verdad? Que nos dé de su Santo Espíritu, pero que nos dé amor. Porque sin amor no somos nada. O sea, que nos ponga amor en nosotros, porque si el amor de Cristo, no cualquier amor, no un amor del mundo, hermanos, el amor de Cristo. Si nos mueve el amor de Cristo, vamos a ser como esa iglesia primitiva. Vamos a ser esa iglesia que permanece en fe. Vamos a ser esa iglesia que se mueve a compasión. Pero pidámosle el amor de Cristo. ¿Y cómo puede venir el amor de Cristo a nuestras vidas? Solamente por la llenura de su Espíritu Santo. No hay otro medio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que anhelar? El Espíritu Santo. Es lo que tenemos que anhelar en nuestra vida para ser movidos. De otra manera, si nos queremos mover, se va a cansar. Cuando usted quiere actuar, hacer buenas obras por su propio pie o propia iniciativa, se va a cansar. Pero cuando nos mueve el amor de Dios, usted va a prevalecer, va a permanecer, va a perseverar. Vamos a perseverar, ¿verdad? Entonces Pablo dice que a causa de la esperanza que os está guardada. ¿Cuál era la esperanza que tenían ellos, hermanos, en los cielos? La esperanza de la vida eterna. Este es el mensaje que Pablo predicaba, ¿verdad? Que Cristo resucitó y que es nuestra esperanza que nosotros también seremos resucitados, que seremos levantados. Y Pablo se fija aquí, fíjese, está hablando de fe, de amor y de esperanza. Era el mensaje que Pablo traía a todas las iglesias: fe, esperanza y amor. Cuando le dicen en la iglesia de Corintios, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. Entonces eso es lo que nos debe de mover, y Pablo les está motivando a los colosenses, ¿verdad? De que permanezcan en esas tres cosas, ¿verdad?
ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, porque el evangelio llegó a ustedes, la palabra verdadera llegó a Colosas, así como a todo el mundo. No es que haya llegado a todo el mundo, es una hipérbole, ¿verdad? Porque el mundo conocido hasta ese entonces, ¿qué era, hermanos? Era todo el imperio romano. Y Pablo había ido a predicar a Roma, a establecer iglesias, anduvo por todo el imperio romano Pablo. Entonces vemos que es lo que Pablo está diciendo, que esta palabra había llegado a todo el mundo y lleva fruto. ¿Y cuál es ese fruto, hermanos? Ese fruto es el que Dios produce en nosotros. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Y tenemos que estar permaneciendo en Él, en Jesucristo. Permaneced en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y dice que en esto glorifican al Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Y cuál es este fruto que el Señor quiere que nosotros llevemos? La verdad del evangelio. Ese es el fruto, que produzcamos nosotros fruto y mucho fruto, ¿verdad? Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras admiraba, ¿verdad?, que los colosenses estaban en unidad, estaban en amor. Y Epafras ya le había escrito a Pablo, y Pablo los está motivando. ¿Y Pablo qué es lo que hace por la iglesia? Ora por la iglesia. ¿Qué más hace? Le da gracias a Dios por la iglesia. Así es de que nosotros, esto nos enseña que oremos por la iglesia, oremos los unos por los otros y demos gracias a Dios por cada creyente nuevo que se adhiere a la iglesia, ¿verdad? Démosle gracias a Dios porque ha venido a la verdad del evangelio, a la verdad que es Jesucristo. Entonces lo que predominaba en la congregación de Colosas era el amor a Dios y el amor a los demás. O sea, eso fue lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. En eso se resumen los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo. Pero si no amamos a nuestro prójimo, no amamos a Dios. Así es de que ahí se resume todo, hermanos. Usted dice, ¿verdad? Está el amor de Dios en usted. Ame a su prójimo, ame a sus enemigos. Gloria a Dios. Caminando dignos del Señor. Colosenses 1, 9 al 14. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjese que esto a mí me encanta, este texto bíblico donde dice que Pablo sabía que estaban en fe, en amor, en esperanza, pero había muchos vientos de doctrina que querían influir. Había mucha gente que se quería infiltrar en las iglesias, esos falsos ministros, esos falsos profetas, esos falsos apóstoles. Entonces se querían infiltrar y traían una ideología nueva, traían otros libros, ¿verdad? Otras enseñanzas. Y Pablo les dice que para que puedan permanecer firmes, ¿qué tenían que ser? Llenos del conocimiento de su voluntad. Era la oración de Pablo. Y esa debería ser nuestra oración. Que aquellos que están débiles o que estamos débiles en la fe en nuestro Señor Jesucristo, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice, la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Pero también aparte, la voluntad de Dios, hermanos, es vuestra santificación. El Señor quiere que seamos santos, que nos apartemos de toda inmundicia. Dice, apartados de fornicación, apartados, ¿verdad? Dice que se apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener a su esposa en santidad y honor, ¿verdad? Y que no anden en pasiones de concupiscencia. Esa es la voluntad de Dios, que no nos andemos como el mundo vive, sino que nos apartemos y que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Esa es la voluntad de Dios. Él busca nuestra santificación. Y somos nosotros santificados ¿cómo? A través de su palabra, porque su palabra es verdad. Somos santificados cuando la palabra entra a nuestro entendimiento, llega a nuestro corazón
y vivimos como Dios quiere que vivamos. Esa es la manera en que Dios quiere que vivamos y es la oración que Pablo está haciendo por los colosenses. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay una inteligencia animal y diabólica, ¿verdad? Pero nosotros pidamos que seamos llenos de esa sabiduría e inteligencia espiritual y que cada uno de mis hermanos, yo oro para que cada uno de nosotros seamos llenos de esa sabiduría e inteligencia espiritual. Que Dios nos dote de eso, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. Pablo deseaba que esta iglesia fuera llena de sabiduría. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No podemos nosotros, hermanos, pretender que andamos haciendo obras si no tenemos el conocimiento de Dios. ¿Cómo quiere Dios que caminemos? ¿Cómo quiere que sea nuestro andar? Para que andemos como sea digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra. Pero nosotros primero tenemos que tener su Santo Espíritu, su presencia en nosotros para producir, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? Entonces Pablo ora para que sean llenos del conocimiento. Como le digo, la iglesia de Colosas estaban queriendo llevarles otros vientos de doctrina. Entonces dice Juan 15, 7 al 8, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis así mis discípulos. Entonces, hermanos, esto es lo que Pablo está diciendo, pidiendo, ¿verdad? Orando por la iglesia y que esa sea nuestra oración también por la iglesia. Una buena obra, ¿cuál es la buena obra que usted sabe cuáles son las buenas obras que podemos hacer? ¿Alguien de aquí está capacitado? ¿Alguien de aquí anhela pastorear? Pues adelante, inscríbase a un instituto bíblico, esa es una buena obra para el Señor. ¿Alguien desea ser maestro? Acérquese a nuestro pastor y puede ser enseñado, puede ser discipulado. ¿Alguien desea servir al Señor? Hermano, esas son las obras que Dios quiere, obras de justicia, obras de amor, obras de servicio es lo que el Señor espera en nosotros, ¿verdad? Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, si alguien tiene hambre, dale de comer. Si alguien tiene sed, dale de beber. Si alguien está desnudo, vístelo. Entonces esas son las obras las que el Señor quiere, para las cuales nosotros hemos sido creados para buenas obras. ¿Y quién nos lo va a producir en nosotros? El Espíritu Santo es el que produce en nosotros. Así es de que intencionalmente, hermanos, en esta semana, no se preocupe por una gran obra que usted va a querer hacer, porque a veces tenemos tantos proyectos. Yo quisiera hacer esto y quisiera ayudar acá y allá y no hacemos nada. En una pequeña obra, hágalo intencionalmente. ¿Para qué? Para agradar y para andar como es digno que el Señor quiere que andemos. Entonces dice en el 1:11 de Colosenses, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Si nosotros tenemos necesidad de ser fortalecidos, el Padre es el que nos fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En eso somos fortalecidos. ¿Para qué? Para permanecer con paciencia, con longanimidad, hermanos. Entonces nosotros, para andar digno, la fuerza de Dios para andar como es digno, como el Señor quiere que andemos, Él nos da la fuerza y nos da ese poder para ser fortalecidos y para permanecer en toda paciencia y para continuar.